buenas tardes, bienvenidos al programa Panóptico que realizamos todos los viernes desde los estudios de Pulso Sur en Covadonga Medios, en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Antes de hablar del tema, voy a presentar a nuestro invitado. Es el dentista, el doctor Armando Hidalgo Rodríguez. Me voy a permitir dar algunos datos de nuestro invitado, del doctor Armando Hidalgo Rodríguez. Nació el 19 de noviembre de 1948 en el DF. Hizo estudios en la Escuela Nacional para Maestros. Fue líder del Comité de Lucha en la Escuela Nacional de Maestros. Sobreviviente de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. De octubre a diciembre estuvo fue preso político en la cárcel preventiva del Palacio Negro de Lecumberri. En 1970, nuevamente preso político por 8 días. Estuvo en el Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciado cirujano dentista por la UNAM. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, muy buen día, buenas tardes. Hay una película reciente de un cineasta mexicano que pues su film ha sido distinguido en varios certámenes en varias naciones y junto con una de las protagonistas. La película se llama Roma, el cineasta es Alfonso Cuarón y que recrea un movimiento estudiantil ocurrido en 1971 en el Distrito Federal y al que se le conoce como el Halconazo de Corpus Christi, que fue un jueves. Y para esto pues nos acompaña el doctor, que si bien no participó ahí, como él mismo nos lo advierte, pues sí estuvo en el 68 y conoce muy bien de qué se trató este movimiento del 71. Un antecedente más, este movimiento nace a raíz, o esta manifestación, esta marcha, nace a raíz de un auxilio que piden los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, donde le piden a la UNAM y al IPN que los apoye en su lucha por lograr la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y se organizan los alumnos tanto de la UNAM como del Poli y planean una marcha meeting a partir del casco de Santo Tomás que tenía intenciones de llegar a la plancha del Zócalo. Sin embargo, allí en San Cosme los emboscan y ocurre una masacre. ¿Por dónde empezamos a abordar este tema, doctor? ¿Como una continuación del 68 o cómo? Sí, de hecho es una continuación, pero de todos los movimientos que han habido antes en nuestro país. Maestros, ferrocarrileros, médicos estudiantiles, Tabasco, Chihuahua, Chapingo, en fin, todos ellos, esos movimientos van a desembocar primero en lo que es 1968. 1968 es un parteaguas en el cual nos damos cuenta de que ya no somos aquellos titeritos del gobierno, de que ya sabemos pensar. De allá, lógicamente, esa flamita que quedó encendida después de la masacre del 2 de octubre, esa flama renace en el 1971, cuando bien lo dice, que el gobierno quería quitarle la autonomía a la Universidad de Nuevo León. Entonces, piden el apoyo a la universidad, al Politécnico, a la normal, a las normales. Las normales tienen una característica muy importante. Son, se ha dicho, fuente de guerrilleros. Y sí es cierto, en las normales ha habido mucha politización. Recordemos a dos grandes maestros,
Genaro Vázquez Rojas, de la Escuela Nacional para Maestros, y a Lucio Cabañas, de la Normal de Ayotzinapa. Ambos de Guerrero. Ambos son de Guerrero, nada más que un egresado de la Normal de Maestros y el otro de Ayotzinapa. Y en Guerrero, después de crear el Partido de los Pobres, empiezan una guerrilla cuyo lema era por una patria libre o morir por ella. Bueno, entonces de la Universidad de Nuevo León piden el apoyo, como bien lo dice, a todas las escuelas. Se nombra más la universidad y el Politécnico porque son quienes tienen el mayor número de estudiantes. Sin embargo, está lo que ahora es la Universidad de Chapingo, que antes era la Escuela Nacional de Agricultura, la Normal de Maestros, alguna universidad particular, en fin. Se reúnen y parten, quieren hacer esa protesta, esa manifestación, todavía con los resabios del 68. Sin embargo, con temor, porque carambas, después de esa masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, todavía había temor. Pero, y aquí viene la hipocresía, nuestro flamante presidente, el peor asesino que ha habido en la historia de México después de Díaz Ordaz, Luis Echeverría presumía de que su régimen iba a ser democrático, abierto, de que todos iban a tener la oportunidad de expresarse libremente. Y al decir esto, en un lugar que se llama, o se llamaba ya hace tiempo que no sé cómo está, la Cuchilla del Tesoro, atrás del aeropuerto de la Ciudad de México, ahí fue un campo de entrenamiento para pandilleros, para soldados jóvenes, para policías jóvenes, que era contra aglomeraciones, contra mítines. Grupo de choque. Grupos de choque, exactamente. Ahí los empezó a formar desde 1900, al terminar 1968, empieza Gustavo Díaz Ordaz a formarlos y con Luis Echeverría toman más fuerza, que son los llamados halcones. Estos halcones, pues, son los encargados de mantener a raya, por llamarlo así, a todo el estudiantado, porque había porros también, tanto en el Politécnico como en la universidad. Entonces, sí, el 10 de junio es un remanente, es un renacimiento de lo que fue 1968 en México. Sobre este presidente, bueno, aquí estamos hablando de dos presidentes, uno que estaba todavía en el 1968 y en el 71 estaba otro. Esta mancuerna aparece en las dos masacres, tanto en la Plaza de las Tres Culturas como en la calzada de los Maestros. Sí. Hay un libro de un exagente de la CIA, creo que es Philippe Ey, la CIA por dentro, o desde adentro de la CIA, donde menciona a un plan para contener las rebeliones estudiantiles que estaba puesto en marcha en México. Y nombra en estos libros este escritor o exagente de la CIA, que terminó después siendo de izquierda, porque se fue a la URSS y terminó en Cuba, menciona ahí que el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, él era agente de la CIA y su clave era Litempo II. Litempo. Y el siguiente, su sucesor, Luis Echeverría Álvarez, también era agente de la CIA y su clave era Litempo VIII. Lo contradictorio, doctor, es que cuando Salvador Allende gana, respaldado por la Unidad Popular, gana la presidencia de Chile, Luis Echeverría lo reconoce como tal, incluso después le abre las puertas, después de que lo tumba la CIA con Pinochet, recibe a muchos chilenos en México. Y por otro lado, estrecha relaciones diplomáticas con Cuba.
Y entonces uno se pregunta cómo un presidente que por un lado reconoce al gobierno de izquierda de Chile, a Salvador Allende, y estrecha relaciones con otro gobierno progresista como el de Cuba, ¿cómo es que un presidente así mata estudiantes? Pues esa es la gran paradoja, ¿no? Esa es la gran paradoja. Sin embargo, mi teoría propia es que, siguiendo las órdenes de Estados Unidos, México tenía que seguir con sus relaciones con Cuba. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita una puertecita para entrar a la isla. No la iba a dejar sola. Hablando de Luis Echeverría, Litempo 8, así es, así se le conociera la clave, una activista muy fuerte, Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, una lideresa del 68, pero fuerte, fuerte, junto con la Tita, Roberta, ambas de derecho. La Nacha empieza a fomentar un juicio en contra de Luis Echeverría. Van hasta su casa, protestan. A la fecha, cada 2 de octubre, Ana Ignacia, junto con otros líderes, va a la casa de Echeverría a protestar y a gritarle asesino. Desgraciadamente, no recuerdo exactamente la fecha, pero Luis Echeverría es exonerado. ¿Cómo podemos explicarnos eso de que por un lado recibe exiliados políticos y por otro mata a los estudiantes en México? Inexplicable, simplemente inexplicable que una persona, simplemente es inexplicable, ya sea de izquierda, derecha, centro, como sea, que mate a su juventud. Poder, falta de medios para poder comunicarse con la juventud, órdenes de Estados Unidos, definitivamente con aquel secretario de Estado, Henry Kissinger, que fue el que manejó todo ese movimiento del 10 de junio, el que manejó el derrocamiento de Salvador Allende en Chile a manos de Pinochet. Él era, Henry Kissinger, el que titiriteaba en este momento a Luis Echeverría. Incluso a nivel latinoamericano había un plan que era operado, bueno, primero creo que fue en Brasil con la Operación Cóndor, pero a nivel latinoamericano existía la AAA de la que formaban parte varios gobiernos sudamericanos. Definitivamente, sí, o sea, Latinoamérica y sobre todo Sudamérica en esa época, y no hay que olvidar que eran puras dictaduras militares propiciadas por Henry Kissinger. Él fue el que manejó todo ese tipo de situaciones en América. Ahora, voy a leer algunas, de manera sintética, algunas de las demandas de esta marcha que salió del IPN, en donde después terminaron siendo asesinados. Algunas demandas: democratización de la enseñanza, pedían que el presupuesto a las universidades que da el gobierno de México fuera el 12% del Producto Interno Bruto. Pedían el control universitario del presupuesto a cargo de alumnos y profesores. Libertad política para obreros, campesinos y estudiantes intelectuales y que tuvieran libertades democráticas. Educación de calidad para todos. Respeto a la diversidad cultural mexicana. Apertura democrática. Apoyo a la vida política sindical de los obreros. Esas eran algunas de las demandas. No había ninguna de carácter comunista o socialista. Desgraciadamente, y aquí vamos a entrar a otro punto, que va a crear polémica y hasta quizá me excomulguen. Pero desgraciadamente la iglesia, el clero, ha hecho creer que el comunismo ni saben qué es, pero han hecho creer que es anticlerical, es antiiglesia, es anticristo, es antirreligión, pero es si anti el Papa todo. ha ido a Cuba.
Sí, definitivamente, y en Cuba ya hay sacerdotes, hay sociedades religiosas, en fin, pero es tanta la influencia del clero que influye, valga la redundancia, tanto en el pueblo, y hay tanto fanatismo, desgraciadamente, que no razonan verdaderamente qué es comunismo, qué es socialismo. Eso no son religiones, son sistemas sociales, sistemas de gobierno sociales. Bueno o malo, no lo sé, no lo sé. Sí, todas estas demandas no son nuevas. Todas esas demandas vienen desde años, muchos años, ya sea con el obrero, ya sea con el médico, ya sea con el maestro, pero esas demandas nunca han sido nuevas. Es más, apenas ahora, con la entrada del nuevo presidente, han estado saliendo libres los presos políticos, pero presos políticos ha habido siempre. Son demandas que definitivamente se les llama de izquierda. ¿Por qué? Porque ven el beneficio del pueblo, el beneficio para el pueblo. Entonces, sí, el meollo del asunto es que al pueblo lo han querido manejar y lo han querido gobernar obscuros intereses. Y ahí viene la represión, porque el estudiante ya piensa, el estudiante ya razona, se prepara y se da cuenta de que no es como se lo pintaba la generación anterior. Voy a tratar de comunicarme con una antropóloga, etnóloga, investigadora, catedrática, que ha publicado varios libros, que dentro de todos sus estudios están los movimientos sociales en México. Voy a tratar de contactar a la maestra Ofelia Casamadrid Alfaro, cuya participación de antemano ya la habíamos acordado. Esperemos que nos lo permita la línea telefónica. Y mientras, mientras entra la llamada. El 10 de junio es también algo que marca la vida de muchos estudiantes. Muchos estudiantes. Ese lugar donde se dio ese halconazo es por mí muy conocido. Estuve ahí prácticamente 6 años de mi vida, desde secundaria hasta el último año de la normal. Entonces, lo que es la Escuela Nacional para Maestros, en realidad ha sido siempre... Perdón, doctor. A ver, sí. Ofelia, maestra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Le agradezco de antemano que haya aceptado esta llamada y que nos dé su opinión. Está aquí en el estudio el doctor Armando Hidalgo Rodríguez. Estamos hablando de la matanza de estudiantes que hubo el jueves 2 de junio, el 10 de junio de 1971, maestra. ¿Qué nos puede decir de este acontecimiento en la vida política de México y qué representa para las luchas esta fecha, conocida como el Jueves de Corpus Christi? O el halconazo también, ¿verdad? ¿Sí? Mira, en realidad podemos decir que tiene consecuencia con el movimiento estudiantil del 68. Lo que decía el doctor. Primero que nada, un saludo muy cordial al doctor Hidalgo. Gracias. Toda esta familia de gente tan comprometida con el arte, con la cultura, con las luchas sociales. Siempre coherentes, ¿no? Yo no sé tú qué opinas, doctor. Para mí este movimiento es la continuación de los movimientos universitarios que en el 68 se encuentran junto con los de otras escuelas y organizaciones que luchan por la democracia y el respeto a los derechos en México. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el gobierno de Luis Echeverría, a través del cuerpo militar de los halcones,
creado por un militar, Manuel Díaz Escobar, durante el gobierno de Echeverría. Hace la marcha, los estudiantes hacen la marcha para apoyar a la Universidad de Nuevo León, que estaba queriendo un gobierno universitario paritario, es decir, la participación de todos. Esto empieza en el 68, ¿no? Los estudiantes queríamos una mejor educación, un gobierno menos autoritario, en fin, ciertos derechos, ¿no? Y la represión, por otro lado, por parte de Luis Echeverría, bueno, él ya se había dado a conocer como un gobernante represivo. Lo triste quizás es que hasta el día de hoy el ejército mexicano pues sigue jugando un papel muy triste a través de sus organizaciones, ¿no? El ejército mexicano pues, mata estudiantes, mata indígenas, mata maestros, mata médicos, mata ferrocarrileros. Es el instrumento represivo del Estado contra el pueblo, del gobernante, para sus gobernados, ¿no? Que le pagan, lo mantienen y que además ahí también están sus padres, sus mamás, su familia, sus pueblos. Eso quizás es lo más triste, ¿no? Por otro lado, las generaciones millennials son tan apáticas e indiferentes que no es difícil encontrar un joven que te diga, bueno, pues allá ellos, yo no estuve, ni fui, ni me importa, ni los mandé, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, afortunadamente la reforma educativa está haciendo marcha atrás, pero cambiar un conocimiento por comportamiento para los empleos de McDonald's, y los nuevos jóvenes no leen, son adictos al celular, al Google, a esto, al otro, que desde luego no se van a relacionar jamás con los movimientos sociales en México desde un punto de vista comprometido. Creo que Luis Echeverría pasó a la historia igual que Gustavo Díaz Ordaz como presidentes homicidas, represores, poco comprometidos con sus gobernados y con una visión deformada de lo que es un movimiento social. Cuando el pueblo sale a la calle a gritar, cuando los jóvenes salimos a la calle a gritar, es porque ya agotamos todas las puertas y todas las instancias. Y si nuestros gobernantes, en lugar de escucharnos, nos matan 120 gentes, que es la cifra oficial de muertos el jueves de Corpus, pues valdría la pena hacer una vista atrás, ¿no? Y llegar a lo actual y ver que ahora, pues, ¿qué tanto hemos cambiado? Para mí esa es la reflexión. Desde luego, la memoria más respetuosa, más honrosa para esa juventud a cuya generación pertenezco. Tengo el orgullo de haber pertenecido como luchadora social, como joven soñadora, como idealista, y que en este rincón de la patria sigo y seguiré toda mi vida comprometida con esos valores. Por eso me encanta saludar a la familia Hidalgo, con quienes siempre me he encontrado en todo tipo de movimiento social que hable de libertad, democracia y derechos. Ofelia Casamadrid Alfaro, te agradezco muchísimo que nos regales tu opinión y que tengas un espacio en tu agenda para opinar sobre este hecho muy importante. Te agradezco muchísimo, Ofelia. A ti, Mario, agradezco mucho el haber sido honrada con este espacio para acompañar a un hombre tan valioso. Mis saludos a todos los que nos escuchan y ojalá que esta breve aportación sirva de algo y deje algo en la cabeza y en el corazón de algunos mexicanos. Gracias. Felicidades. Doctor, ¿es suficientemente difundido a nivel de institucional escolar, a nivel de partidos políticos, de organizaciones sociales, sindicales, no solo el 68, sino también el 71? El 71 se ha olvidado un poco. Fue tan fuerte la masacre del 68 que el 71 está opacado por ese 68. Sin embargo, ambos movimientos son muy importantes, han sido muy importantes para despertar la conciencia del pueblo mexicano.
sobre todo cuando ha habido esa represión tan horrible que fue la del 71 y lógicamente la del 68. Pero ambos, si le damos la importancia de vida y los damos a conocer como tal, ambos desembocan, vuelvo a lo mismo, a lo mejor hay quienes no estén de acuerdo conmigo, ambos desembocan en la apertura democrática que se está dando en este momento. Voy a desviarme un poco, pero retomo lo que decía Ofelia vía telefónica, que ustedes, no solo usted, sino toda su familia se distinguen siempre por participar en actividades políticas, artísticas, culturales. Y dentro de esto, pues en particular, usted siempre, junto con su hermano, el doctor Hidalgo también, siempre estaban metidos en la cuestión política sobre todo, ¿no? ¿Le han dado algún reconocimiento? ¿Se le han otorgado alguna distinción por su actividad? Pero antes de contestar eso, nomás le voy a decir. Mi papá fue revolucionario, estuvo a las órdenes de Venustiano Carranza. Tenía un balazo en una pantorrilla que siempre nos lo presumía. Mi hermano Alejandro Hidalgo Rodríguez, maestro, también preso político, estuvo en la lucha de Otón Salazar, 1958 creo que fue el año. Mi hermana Virginia Hidalgo, también fue activista en el movimiento de 1968, junto con Roberta, la Tita y la Nacha, en la Facultad de Derecho. También la tomaron presa cuando tomaron la ciudad universitaria el día 18 de septiembre. Ahí la tomaron presa. A los 3 días salió libre. Mi mamá siempre no nos prohibió y nos alentó a que siguiéramos nuestro camino. Pues como esposa de revolucionario, a la cual le balearon su casa, le balearon la casa a mi papá, sabía todo esa inquietud que teníamos. Entonces, pues vengo de mi hermano Pepe, activista también, estaba en medicina también, activista de brigadista en el 68. En fin, toda la familia ha sido una familia pues, prácticamente revolucionaria. Ahora, hablando ya de lo que hacemos, de lo que hemos hecho, pues el único reconocimiento ha sido la satisfacción propia. Yo he estado trabajando activamente en algunas campañas políticas, pero luego la gente es tan cerrada que lo primero que me pregunta, ¿y ya agarraste hueso? ¿Y qué te tocó? O también me dicen, ¿estás enojado porque no te tocó hueso? A mí se me hace muy bajo eso porque habemos gente con ideal, habemos gente con ideales y habemos gente que luchamos y sabemos luchar con ideales. Ahora, un reconocimiento, hace poco que vinieron los padres de Ayotzinapa, dos padres de Ayotzinapa, por ahí me dijeron que fuera la UCRO, que iba a haber una conferencia, que nos iban a dar que me iban a dar un reconocimiento. Y pues como ser humano, al final de cuentas, el reconocimiento personal es muy importante y me sentí orgulloso, la UCRO. ¿Y qué crees? Que llego y lo primero que me dicen, no se acabaron los reconocimientos, así que nomás te vamos a nombrar. Qué poca seriedad, ¿no? Que a mí ni me va ni me viene. El reconocimiento es mío, propio. Yo soy el que sabe lo que tiene. Pero eso de que te van a dar un reconocimiento y que no se terminaron y siempre no, que nada más te lo van a nombrar, es una burla. Es una burla y de una casa de estudio tan importante como es la UCRO. ¿Qué burla? Me dijo un maestro, un compañero maestro, no lo recibas, ahí nomás se van a burlar de ti.
antes de. Y yo todavía lo defendí. Bueno, es que de quien venga el reconocimiento, soy yo el que lo ha hecho. Y mira que resultaron proféticas sus palabras. O a lo mejor ya estaba planeado, porque ¿cómo lo sabía esta persona? Bueno, no. Él es una persona, ay, ¿cómo le llamo? Ahorita me voy a acordar. No, él es una persona O sea, completamente de izquierda. Había